Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Siempre es un privilegio y una gran responsabilidad hablar de la palabra de Dios. Tal y como el hermano anunció, vamos a estar hablando acerca de la carrera del cristiano. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 12, y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Hebreos, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, vosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Oremos. Padre, aquí, Señor, consciente de nuestras debilidades, de nuestros pecados, venimos, Señor, ante tu presencia, buscando, Señor, tu dirección en la exposición de tu palabra. Es necesario, Señor, que tú unjas con el poder de tu Santo Espíritu a tu siervo. Igualmente, Señor, que prepare, Señor, nuestros corazones para ser sensitivos, o para que sean sensitivos a la voz de tu Santo Espíritu. Señor, mira nuestra condición y nuestra situación como iglesia, pero también de una manera particular. Padre, queremos, oh Dios, que tú nos hables en esta tarde. Manifiéstate, Señor, en medio de tu pueblo. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor, te lo rogamos. Amén. Amén. El pasado miércoles, un hombre de Dios fue reclamado a su presencia. Un hermano muy amado en las asambleas de hermanos. Tanto aquí en los Estados Unidos como en Honduras, en Guatemala y en otros países que él estuvo predicando la palabra de Dios. Estoy hablando del hermano Virgilio Velázquez. No nos gusta hablar de los hombres, pero hay hombres que dejan huellas en nosotros, imborrables, que su testimonio pues nos marca una senda para nosotros seguir su ejemplo. Y mientras en la madrugada pensaba en el hermano Virgilio Velázquez, me preguntaba, ¿cómo va a terminar mi carrera como creyente? Al ver la carrera de este hermano, al ver su testimonio, realmente el hermano Virgilio fue un guerrero de Dios. En muchas oportunidades, el Señor me permitió de poder compartir con este hermano. Recuerdo que en una ocasión duré una semana en casa
Y fue impresionante ver cómo este hombre vivía. Su devoción por su entrega al Señor, su trabajo, su capacidad de trabajo. Era un hombre incansable. Era un hombre que nada podía detenerlo, ni el cansancio, ni las adversidades, ni las aflicciones. Este hombre terminó su carrera en buena lid. En una ocasión veníamos para acá, para el templo, y mientras estamos en el carro, yo le digo, hermano, se me quedó algo en el carro, voy rápido a entrar a buscarlo, y él sale del carro para lo que yo estoy dentro, y lo veo al frente hablándole a un vecino del frente que yo nunca le había intercambiado con ese señor, y yo veo al hermano Virgilio hablando con él, y le pregunto, después que viene al carro, ¿y usted lo conocía? No, es la primera vez que lo veo. Oh, sí, ¿y por qué estaba hablándole? Hermano, le estaba predicando el evangelio. No desaprovechaba ninguna oportunidad para predicar el evangelio. No desaprovechaba ninguna oportunidad para servirle a los demás. Él encabezaba un grupo de hombres que iban por los pueblos, por los departamentos de Honduras, a construirle casas a los hermanos pobres, a construir salas, es decir, locales para las salas evangélicas. Hermanos, y en medio de todo esto, pensando en la vida del hermano Virgilio, decía, wow, este hermano sí que terminó su carrera bien. Ahora tú y yo tenemos una carrera por delante. ¿Cómo vamos a terminar esa carrera? Durante el tiempo que tengo siendo cristiano, he visto mucha gente comenzar esta carrera. Algunos se han quedado en el camino. Han abandonado la carrera. Otros han proseguido con muchas dificultades, pero están todavía corriendo. Y otros ya han terminado su carrera y el Señor lo ha exaltado, le ha llevado consigo. Por eso quiero hablar en esta tarde acerca de nuestra carrera como cristiano. Es lo que el escritor de Hebreos está enfocando aquí. Quisiera decir algo acerca de esta carta. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 65 de nuestra era. Y se cree que fue para esa fecha porque todavía estaba el templo, es decir, se ofrecían sacrificios en el templo, puesto que el escritor de esta carta hace mención a eso y que muchos creyentes estaban volviendo a esos rituales, a esas ceremonias que se hacían en el templo. Se estaban deslizando al judaísmo. Sobre el autor no se sabe quién es el autor. Algunos especulan diciendo que fue Pablo. Bueno, algunos afirman que fue Pablo, lo cual es una declaración tremendita, porque lo que el Espíritu Santo nos reveló, ¿por qué nosotros tenemos entonces que afirmarlo? Otros creen que fue Bernabé, otros piensan que fue Lucas, pero no, en realidad no sabemos cuál fue el autor humano, es decir, el autor que el Espíritu Santo utilizó para escribir esta carta. Lo que sí sabemos que su autor es Dios, su autor es el Espíritu Santo. De ahí que tengamos cuidado con afirmar cosas
que la Biblia no dice. Y he conocido autores muy respetados que afirman que el apóstol Pablo fue el escritor de esta carta. No hay base bíblica para sostener esa teoría. Ahora, quiero ver en el tiempo que tenemos por delante 3 cosas acerca de nuestra carrera como cristiano. En este pasaje que leímos hay 3 verbos ahí. El verbo es la parte de la oración que comunica acción. Una oración que no tiene verbo no es una oración. Y aquí el escritor a los hebreos usa 3 verbos aquí que nos indican cómo debe ser nuestra carrera. ¿Qué cosas debemos hacer en nuestra carrera como creyente? Vemos en el verso 1, de donde leímos el capítulo 12, que lo primero que el escritor de los hebreos dice: por tanto, nosotros, teniendo de alrededor tan gran nube de testigos, él está hablando de aquellos héroes que señala en el capítulo 11. Ya habían muerto, estaban en la presencia de su Señor y los señala como testigos. Pero no está hablando aquí de que ellos nos están observando, nos están mirando desde el cielo, de cómo nosotros estamos corriendo nuestra carrera. Ya el que se murió no tiene ningún vínculo con lo que estamos aquí en la tierra. Está hablando de la vida de ellos, de cómo sus vidas testifican a nosotros en nuestra propia carrera. Es como cuando usted está participando en una competencia y todo el público está ahí, está observando, está mirando cómo usted está haciendo, cómo usted se está desarrollando, se está ejercitando en esa competencia. Bueno, la vida de Abraham es un tremendo testimonio, testifica contra nosotros en nuestra carrera como creyente. La vida de Noé testifica contra nosotros en nuestra carrera como creyente. La vida de Isaac testifica en nuestra carrera como creyente. La vida de Moisés es lo que el escritor de los hebreos está señalando aquí. Ahora, la primera cosa que él dice aquí de cómo nosotros debemos correr esta carrera, él dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí encontramos el primer verbo, el verbo despojar, despojarse. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El segundo verbo que encontramos aquí es el verbo correr, cuando dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el tercer verbo que encontramos aquí, es decir, como dijimos, es una acción nuestra, algo que nosotros tenemos que hacer en esta carrera, es el verbo poner. Cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces vamos a ver estas 3 acciones que nosotros debemos llevar a cabo en esta carrera como creyente. Hermanos, si queremos llegar a la meta victorioso, si queremos un día recibir una corona de parte del Señor, debemos hacer estas 3 cosas que el escritor de los hebreos o a los hebreos señala. La primera es: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, un atleta para correr tiene que llevar una vestimenta sumamente ligera. Debe llevar unos calzados sumamente ligeros, unas zapatillas que prácticamente no pesen
nada. Necesita estar lo más ligeramente posible, lo más liviano posible para poder correr su carrera. Ahora, lo mismo va con nosotros. El escritor a los hebreos, al igual que Pablo, usan esta analogía de un atleta para señalar cómo debe ser la carrera de un creyente. Pues en la antigua Grecia se celebraban competencias, diferentes disciplinas deportivas se practicaban allí en las Olimpiadas. Pero una de las competencias que más llamaba la atención era la competencia de atletismo. Y los atletas se preparaban para competir. Iban con un propósito y era de ganar la corona. Y ellos competían por una corona que era corruptible, una corona de laurel que a los pocos días pues se marchitaba. En cambio nosotros también tenemos una carrera por delante. Estamos compitiendo por una corona, pero una corona que es incorruptible. Hermanos, y esta carrera comienza desde el mismo día en que conocemos al Señor. Algunos de ustedes están a lo mejor comenzando la carrera cristiana. Otros ya van por la mitad y otros ya están finalizando. No voy a mencionar a nadie aquí para que no se vayan a asustar de que ya están finalizando su carrera, pero por razones biológicas, muchos saben aquí que están finalizando su carrera como creyente. Bueno, no como creyente, porque esta carrera nunca finaliza, hermanos. Aún en la eternidad vamos a ejercer nuestro sacerdocio. ¿Y cuál es? El de adorar al Señor por los siglos de los siglos. Pero aquí en la tierra tenemos una carrera que correr. Y hay una gran nube de testigos que nos está mirando, que nos está observando cómo estamos corriendo nuestra carrera. Ahora, en el caso del creyente, para correr esta carrera, primero debe despojarse de dos cosas: del peso y, en segundo lugar, del pecado que le asedia. Ahora, cuando hablamos aquí de peso, en el caso particular del creyente, estamos hablando de aquellas cosas que son exteriores. El pecado es algo que es interior, pero hay muchas cosas que pueden impedirnos a nosotros, que constituyen un peso para nuestras vidas y nos pueden impedir que avancemos en la vida cristiana, que avancemos en esta carrera como creyentes. Vamos a ver algunas de esas cosas que podrían ser un impedimento para nuestra vida. Los hebreos estaban deslizándose. Habían obstáculos ya en la vida de ellos que le estaban impidiendo correr la vida cristiana. Un obstáculo para los hebreos fue su herencia religiosa. Venían de un contexto del judaísmo y muchos todavía querían seguir practicando aquellas prácticas o aquellas ceremonias, aquellos ritos que se hacían conforme a la ley de Moisés. Y son dos cosas totalmente incompatibles: el cristianismo y aquellas ceremonias que se hacían conforme a la ley de Moisés, lo que algunos llaman esa ley ceremonial. Y es por eso que muchos ya se habían vuelto atrás en la vida cristiana. Querían ser cristianos, pero también querían someterse bajo la ley. Y estaban claudicando, estaban retrocediendo. He conocido mucha gente
que ha retrocedido, que aunque se mantiene en la carrera, en lugar de ir avanzando, están retrocediendo. Y veo que se están yendo a cosas, a fantasías religiosas, pudiéramos decir así. Gente que están volviéndose a las mismas prácticas que antes hacían antes de ser cristianos. Este era el problema con los hebreos. Estaban retrocediendo. Ahora, en el caso particular de nosotros, para los creyentes de esta generación, ¿qué peso hay en nuestras vidas que nos podría estar impidiendo avanzar en la vida cristiana? Bueno, actualmente estoy viendo muchas distracciones en los creyentes de esta generación. Los creyentes de esta generación leen menos la Biblia. Los creyentes de esta generación oran menos. Los creyentes de esta generación se congregan menos. Porque hay pesos en la vida de ellos que le impiden avanzar y correr en la vida cristiana. ¿Cuáles son las distracciones que pudiéramos tener en esta carrera? ¿Qué pasa cuando un atleta que va corriendo se distrae? Hermano, pierde el objetivo, pierde la dirección, no pierde la meta hacia dónde se dirige. Hermanos, no debemos distraernos. Debemos estar enfocados. Y hay ciertamente un peso en nuestra vida que nos está estorbando para poder avanzar en la vida cristiana. Hermanos, los creyentes de esta generación, esta es la generación del Facebook, esta es la generación del WhatsApp, esta es la generación de las redes sociales. Todos estos medios nos están distrayendo en nuestra carrera como creyentes. El exceso de trabajo podría también distraernos, ser un peso en nuestra alma para nosotros avanzar en esta carrera como creyente. El entretenimiento, los deportes. Saben, si algo está afectando terriblemente a esta nación, y no solamente a esta nación, América, sino también a Europa. ¿Sabían algo? Que Europa cada día se convierte más en un continente ateo. Ateo. Europa se está convirtiendo en un continente ateo. Pero lo mismo está pasando aquí en Estados Unidos de América. Una nación fundada en principios cristianos. Se está convirtiendo cada día más en una nación atea. ¿Pero por qué, hermano? El Dios del entretenimiento se ha apoderado de esta nación. Muchas veces los creyentes, aún nosotros los creyentes, tenemos que discriminar, y hay algunos que discriminan mal, entre venir al culto o quedarse viendo un juego de fútbol, de soccer, o un juego de baloncesto. Todo eso es un peso para nosotros avanzar en la vida, en nuestra vida cristiana, para nosotros correr en esta carrera. Otro obstáculo puede ser muchas veces el cuidado excesivo que damos a este cuerpo. Hay creyentes que se preocupan más por su cuerpo físico que por su cuerpo espiritual, que por su alma. Y por eso ustedes ven que dedican tanto tiempo y tanto dinero al mantenimiento de este cuerpo que un día los gusanos se lo van a comer. No estoy diciendo que no cuidemos nuestra salud, no es eso que estoy hablando.
Pero hay creyentes tan preocupados tanto por lo exterior, por su cuerpo físico, que están descuidando su propia alma. Y esto puede ser un obstáculo, hermano, para nosotros poder avanzar en esta vida como creyente. Ahora, el segundo obstáculo que nosotros vemos ahí, que el escritor de los Hebreos señala, es el pecado que nos asedia. Un obstáculo para poder avanzar en esta vida como creyente. Hermanos, como creyente tenemos que tomar una posición firme en contra del pecado. El pecado es algo que siempre nos va a estar asediando. Pablo le dice a los romanos en Romanos capítulo 6, verso 12: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que le obedezcáis en sus concupiscencias. Hay dos ejemplos en la Biblia de dos hombres que fueron asediados por el pecado. Esta palabra asediar es una palabra de uso militar. Se usaba cuando un ejército rodeaba a otro ejército, o cuando un ejército rodeaba a una ciudad, que no podía nadie entrar ni salir. Pues los creyentes también muchas veces somos asediados por el pecado. Bueno, el pecado mantiene un ataque constante en nuestras vidas. Hermano, el pecado es algo que no debemos ignorar. Siempre está presente en nosotros, asediándonos. ¿O usted cree que no? Mire, el pecado no tiene respeto. No discrimina. Desde los niños hasta los ancianos, el pecado siempre lo está asediando. Hay pasiones pecaminosas en nuestras almas y que son un impedimento para nosotros avanzar en esta carrera como creyentes. Vamos a ver dos hombres que fueron asediados por el pecado. Uno salió victorioso, pero el otro no. El otro salió derrotado. El primero es José. Es el primer hombre. Y el segundo hombre es Sansón. Ambos fueron asediados por el pecado. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del asedio de José. No podemos ver el texto completo, pero en Génesis capítulo 39 encontramos la historia ahí desde el verso 1 hasta el verso 12. Ocurre que José fue vendido por sus hermanos y a unos ismaelitas. Estos lo vendieron a un oficial de Faraón llamado Potifar allí en Egipto. Él fue llevado a la casa de Potifar. Potifar puso la administración de su casa, de todo lo cuanto tenía en la mano de José. Solamente había una sola cosa que le había sido privada a José. ¿Cuál era? La esposa de Potifar. Pero ahí estaba esta mujer. José era un hombre, era un muchacho elegante, buen mozo. Pero esta mujer, desde que José llegó a esta casa, se mantenía asediándolo. Duerme conmigo. Duerme conmigo. Y hay una cosa, hermano, acerca del pecado. El pecado no toma tregua, no nos da tregua. Es constantemente asediándonos. Y miren lo que dice el versículo 10. Pueden leer la historia en sus casas, pero dice el versículo 10 de Génesis capítulo 39, dice: hablando ella a José cada día. No era que no le daba tregua. Esta mujer cada día le hablaba a José diciéndole: duerme conmigo,
Hermano, ahí se mide el calibre espiritual de un hombre de Dios. ¿Cómo reacciona ante el asedio del pecado? Dice, mire cómo él reacciona, dice, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Qué hizo José? Dice, no escuchándola a ella. Y un día entró a la casa a hacer sus deberes y estaban solos ahí en la casa. Esta mujer se agarró de la ropa de José y aquel hombre o aquel joven salió huyendo ante el asedio del pecado. Hermanos, muchas veces tenemos que huir, y no es porque no seamos cobardes, sino porque somos valientes. Eso fue un acto, no de cobardía, sino de valentía por parte de José. Hay un refrán dominicano, no sé si los hondureños lo conocen, que para que digan que aquí murió, que digan que por aquí pasó. Hermanos, ante el asedio del pecado, no debemos, hermano, dar ninguna oportunidad. Él no escuchó a esta mujer. Quisiera decir, hermano, a veces nosotros creemos que podemos manejar la situación. No hay nada de malo con quedarme ahí. No hay nada de malo con oír. Ya ahí comienza, hermano, el declive. Ya ahí comenzamos a perder terreno. Cuando nosotros nos quedamos ahí. Decía Billy Graham que cuando un ratoncito ve que usted agarra el palo de la escoba, él no se queda ahí para ver qué usted va a hacer. Él sale huyendo. Hermano, esa debe ser nuestra actitud en esta carrera. No acceder ante las pretensiones del pecado. El pecado nos va a estar asediando cada día, como hacía la esposa de Potifar con José. Cada día esta mujer le decía a José, duerme conmigo. Ahora, el segundo hombre que fue asediado por el pecado, sin embargo, cayó, fue Sansón. Y miren el mismo argumento. Miren lo que Dalila le decía a Sansón. Jueces, capítulo 16, verso 15, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me ha engañado 3 veces y no me ha descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Verso 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunando, su alma fue reducida a mortal. De nuevo, igual que la mujer de Potifar, dice aquí que aconteció que presentándose ella cada día. Hermano, nuestra lucha contra el pecado es cada día. Mira, yo siempre le he dicho a los hermanos, mi victoria de ayer no me sirve para el día de hoy. No me sirve. Por eso no podemos gloriarnos de la victoria que obtuvimos en el día de ayer. Porque el pecado viene con más fuerza. Es un enemigo. Miren, el pecado en cierta manera es más peligroso que el diablo. Porque el diablo a lo mejor por un momento se puede retirar para diseñar nuevas estrategias, nuevas técnicas. Pero el pecado no. El pecado es constantemente asediándonos. ¿O no es así? ¿Cuánto le cuesta a un predicador preparar un mensaje? Bueno, es una lucha campal. Orando. No es solamente sentarse
con la Biblia abierta y un comentario y un cuaderno a escribir. Hay una lucha constante en nosotros sentimos, hermanos, como el asedio del pecado aún en nuestras propias vidas. Pensamientos que no deben venir, pero encuentran cabida en nosotros. El pecado constantemente nos está asediando, y para correr esta carrera es necesario que también nos despojemos del pecado que nos asedia. Ahora, la segunda cosa que encontramos aquí, que el escritor de los Hebreos dice que debemos hacer o tener para correr esta carrera, es que esta carrera hay que correrla con paciencia. ¿Y qué significa esa palabra paciencia? Dice, es la capacidad, hermano, de soportar y de resistir y de perseverar en medio de la carrera. Esa capacidad, ese empuje para mantenernos firmes y resistir. La palabra paciencia no es una palabra pasiva, es una palabra dinámica que implica una acción, que implica mantenernos firmes, perseverando ahí en medio de la carrera. Aquellos que perseveran en la carrera son los que llegan a la meta, son los que alcanzan la corona. Igualmente nosotros, hermanos, debemos permanecer o debemos correr esta carrera con paciencia. Dice un autor o un comentarista acerca de la paciencia, dice, aunque la mayoría de la gente considera que la paciencia es una espera pasiva o una gentil tolerancia, casi toda la palabra griega traducida como paciencia en el Nuevo Testamento son palabras dinámicas y activas. O sea, en esta carrera no es que nos vamos a sentar de una manera paciente, a esperar. No, hermanos. Es que en medio de la carrera van a venir muchas situaciones que van a provocar en nosotros desánimo, hasta frustraciones, pero aún así debemos mantenernos corriendo nuestra carrera. ¿O usted cree que es fácil correr en una carrera de resistencia? La carrera cristiana es como una carrera, es como un maratón. Esa es la carrera más larga, el maratón. Se corren 42 kilómetros y 195 metros. Maratón. Así es la carrera del creyente. No es una carrera de velocidad, no es una carrera de 100 metros. Por lo tanto, es necesario que corramos esta carrera con paciencia. Y el tiempo se ha ido. Vamos a ver nuestro último punto acerca de cómo debemos correr esta carrera, y es, el escritor dice, poné los ojos o la mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hermanos, es necesario en esta carrera nosotros delinear bien cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta. Un corredor no sale corriendo sin antes tener la meta bien definida. Nosotros como creyentes tenemos una sola meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Jesús. Ser como Jesús. Vivir como Jesús. Y un día estar con Jesús. Esa es nuestra meta como creyentes, hermanos. Pero es necesario entonces poner nuestra mirada en Jesús, poner nuestros ojos en Jesús. Dice en Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, dice, por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, lo interesante en esta carrera es que aunque Jesús es nuestra meta, Él va corriendo con nosotros. El Señor no nos deja solos. El Señor va al paso que nosotros vamos. El Señor ha prometido que no nos va a dejar ni no va a desamparar nunca. Y Él es fiel. Él cumple su palabra. El Señor va con nosotros. Dice aquí el escritor, por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Este sumo sacerdote está allí en el cielo intercediendo por nosotros. Es un sumo sacerdote que conoce nuestra condición. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe hasta dónde podemos ser tentados. Hermanos, y Él nos acompaña en esta carrera. Pablo exhorta a los colosenses en el capítulo 3, verso 1, verso 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Hermanos, nuestra mirada debe estar hacia arriba. Es hacia arriba donde está Jesús. El problema por el cual nosotros no avanzamos en nuestra carrera como creyentes es que estamos tan enfocados en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, que hemos perdido el objetivo de por qué estamos corriendo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Saben? Cuando quitamos la mirada sobre Jesús, existe la misma probabilidad que nos hundamos como Pedro en Mateo capítulo 14. Pedro le dice a Jesús que iba a él. Ahí cuando Pedro desciende de la barca y está caminando sobre las aguas. Y Pedro va caminando sobre las aguas y está mirando a Jesús. Pero cuando viene la tormenta, los vientos, Pedro quita su mirada sobre Jesús y la pone sobre los vientos. ¿Qué pasa con Pedro? Comienza a hundirse. Como creyentes, cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, comenzamos a hundirnos. Hermanos, perdemos el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es solo uno: Jesús. Solo Jesús. Él es nuestra meta. Él es nuestra esperanza. A Él esperamos. ¿A quién esperamos? Al Señor, al Salvador, que un día se manifestará allí en la nube y nos llamará con voz de mando, con voz de trompeta. Levantará a su iglesia y nos reuniremos con Él. Hay hermanos que se han antecedido, que el Señor lo ha llamado primero que nosotros, como fue el caso de nuestro hermano amadísimo Virgilio Velázquez. Hermano, ese es un nombre que siempre estará presente en la memoria de esta congregación. El hermano Virgilio terminó su carrera. Y hoy, como escribí,
un guerrero de Dios exaltado al pabellón de la gloria. ¿Cómo será? ¿Cómo terminará tu carrera? ¿Cómo terminará mi carrera? Estamos corriendo. Hay muchos que se han quedado rezagados. Hay hermanos que no están corriendo su carrera bien, que pasan semanas y no lo vemos aquí en la iglesia. Hay algunos que tienen razones que se puedan justificar, pero otros parece como si estuvieran como retirándose de la carrera. ¿Cuántos atletas que parece que prometían mucho, hoy no lo vemos en la pista corriendo? Hermanos, ¿cómo está corriendo tu carrera? ¿Te sientes débil? Pablo escribió a los filipenses, dijo: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, he aquí, el escritor de los Hebreos nos desafía en esta tarde a que corramos esta carrera despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Que corramos, hermano, esta carrera con paciencia, y que corramos esta carrera poniendo nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor lo bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada. Prospérala, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en nuestro caminar, en nuestro correr en esta carrera. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas y ayúdanos, oh Dios, a terminar nuestra carrera, así como otros hermanos, como el caso de tu hermano Virgilio Velázquez, la terminó para gloria, honra y alabanza de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.